Ya estamos de regreso, muchísimas gracias. Y para hablar de lo que sucedió ayer, ¿quién mejor que un amigo de nosotros y ya colaborador desde hace 4 programas, el magistrado Mario Alejandro Moreno, magistrado de circuito, todavía en funciones, pero ya Todavía. en tu último periodo, es la recta final de tu mandato? En el último tramo quedan más o menos 2 meses y medio de función, entonces seguimos con el mismo impulso. El hablar con un magistrado, el tener también tu colaboración semanal y todo, no sabes cómo nos ha enriquecido, Mario, y te lo agradezco muchísimo. Y sobre todo, y hoy cuando México acaba de dar el día y la noche, el giro de 160, el antes y el después, ¿cómo te sientes de lo que sucedió ayer, Mario? La verdad es que ayer fue un día normal, tuve mucho trabajo, estuve en el tribunal trabajando, haciendo cosas propias de la función y pues fue un día como cualquier otro. Obviamente en las noticias pues es un parteaguas y quienes están a favor lo platican como que fue un día histórico. Sí, es histórico porque nunca había habido votación para elegir a los titulares del Poder Judicial. En ese sentido sí es histórico, pero la verdad es que yo lo veo como un paso más de algo que empezó desde que fue lo que llaman la reforma judicial. O sea, se han ido agotando cada uno de los pasos y ahorita está en este proceso de renovación. Si me permites, El último de los pasos que faltaría sería conocer quiénes son los vencedores y que estén validados por el tribunal, ¿no? te iba a interrumpir, perdón, porque dijiste el último de los pasos y yo te iba a decir, o el último de los clavos del ataúd. Bueno, es una forma de verlo, entiendo que es parte de cómo se ha venido hablando del tema. Lo que pasa es que, a ver, yo tengo detectado aquí, y yo creo que todo el mundo, tenemos detectado 2 grandes grupos de detractores de la reforma y de personas que esperan lo mejor y que la fomentan y que hablan de ella de manera muy favorable. Hay 2 grandes grupos muy identificables, tanto en redes sociales como en cualquier café, y esto lo vemos, y es parte de la polarización a la que hacías referencia al inicio del noticiero. Yo ya tengo detectados 2 ganadores hasta ahorita, por lo menos, Luis Eduardo, en esta ¿De estas elecciones de ayer? Ya, sí, yo tengo ya la certeza de estos ganadores. ¿Quiénes son? Bueno, ganaron los que le apostaban a que iba a haber una votación muy baja. Se hablaba de un porcentaje de votación, de que la gente no iba a participar. Entonces, hay un 13% del padrón electoral que fue a las casillas a votar. De este 13%, creo que el 20% lo declaró nulo, pero al final, en la narrativa de los que estaban en contra del día de la votación, ellos ganaron porque hubo muy baja afluencia de votantes, ¿sí? Y en la narrativa de las personas que estaban a favor de la votación y que estaban impulsando el voto y llamando a que se ejerciera este derecho, ellos también son ganadores, porque fue un día histórico, fue una jornada ejemplar, libre de violencia. Entonces, afortunadamente, entonces en la narrativa de los 2 grandes grupos, fueron ganadores los 2. Y lo vas a ver en redes sociales y en editoriales de periódicos y opiniones. Los que están a favor de la reforma ganaron porque fue una jornada ejemplar, histórica, y el 13% es muy alto de lo que se esperaba que iba a ser. Y para los otros, pues el 13% es muy bajo. Cada quien tiene su visión, ¿no? Sí, pero déjame contarte ahí, Mario, porque si hablas de 2 ganadores, entonces dime quiénes fueron los 2 perdedores. No, yo no creo que haya perdedores. Yo creo que la gente que está a la mitad del camino, o sea, la gente que es neutral o que está un poco como tratando de ver las cosas de manera más objetiva, esas personas es como, si lo llevamos a una analogía de un juego de fútbol, es que una semana antes están hablando que la América y que las Chivas y el América y las Chivas y cada quien trae su narrativa, y el día del juego el aficionado promedio ve que terminó 0-0.
terminó 0-0. Y además aburrido el partido. Sí. Hay que decirlo, hay que decirlo. Hablando del fútbol, así pasa, ¿no? Normalmente un 0-0 cuando es muy cerrado. Son muy pocos los que son entretenidos, pero creo que el ciudadano que es un poquito más objetivo y que no está a favor y en contra de manera muy enjundiosa de cualquiera de los dos puestos, creo que era un paso más de lo que significa la reforma judicial, y en sí lo de ayer no significa gran cosa. Lo que viene es lo que va a ser importante, los resultados de esta votación, los perfiles ganadores. Eso los vamos a conocer después de 10 días más o menos. Eso va a ser lo importante, los efectos que va a traer este ejercicio. Mario, para los que no lo saben, incluso aquí tuvimos a varios invitados que eran candidatos que iban a aparecer en la boleta, pero muchos de ellos no eran de aquí, de Baja California. Muchísimos de los candidatos en toda la República Mexicana se tuvieron que desplazar de acuerdo a cómo se iban abriendo los lugares, los puestos, de los que se iban a dimitir en el cargo, de los que se iban a jubilar, de los que no iban a participar en la elección porque no querían refrendar o no querían ser partícipes de este ejercicio. ¿Esto cómo afecta, Mario? Porque aquí tuvimos gente que vivía en Guadalajara, que vivía en Oaxaca, tuvimos candidatos que ni conocían Tijuana, pero que les tocó participar aquí. Y esto lo vimos mucho en jueces, en magistrados, obviamente no en ministros, porque esos podían ser de cualquier parte de la República, pero hasta candidatos a ministros tuvimos aquí en entrevista. ¿Esto no es un poco común, Mario? Bueno, es muy poco común porque es la primera vez que se da este tipo de ejercicios, y entiendo que la autoridad electoral tuvo dificultades para asignar los lugares en los que iba a contender cada candidato. Para efectos de este ejercicio sí es poco común, tan es así pues que es la primera vez que se hace, es novedoso, pero en el ejercicio de la función es totalmente cotidiano y normal. Yo en mi carrera empecé en Mexicali, después en la Ciudad de México, luego en Guerrero, estuve en Puebla, en Chihuahua, en Hermosillo, en Mexicali. En ninguna de las partes que te mencioné nadie me conocía, pero yo llegué a hacer mi trabajo pues con dedicación, con disciplina, y mientras fui dando resultados en cada lugar en el que me paré, pues fui avanzando en la carrera, y la verdad es que sí, si la persona es ajena al ámbito donde va a ejercer su función, antes no era ningún problema, porque nos cambiaban de adscripción y no pasaba nada. Nosotros llegábamos y al día siguiente de que llegábamos a la ciudad, empezábamos a firmar sentencias y a estudiar los asuntos y involucrarnos de manera coordinada con el personal. Es empezar de nuevo en una ciudad y que te conozcan a través de tus sentencias. Ahora, pues sí es un poco extraño ver a un candidato y que te pide el voto y tú no sabes, tú no conoces su trayectoria y todo. Exacto. Ese es el problema, pero es parte del ejercicio electoral que hubo. Qué buena acotación me acabas de dar y te lo agradezco. Me queda muy claro. Dentro del ejercicio del Poder Judicial, sí es común que el que vivía en Guadalajara termine en Hermosillo y luego lo cambien en una adscripción a Mexicali y luego lo pasen a Tijuana. Eso es común. Sí. Pero para un ejercicio de votación, donde vimos personas que ni conocían dónde estaba la zona este, ni qué era Tijuana en la zona norte, y todo, andaban perdidos haciendo campaña. De hecho, me tocó, y no voy a decir nombres, de candidatos que andaban en Uber, sí, buscando el cómo llegar a una colonia y tocar 5 o 10 casas y presentarse, y no sabían ni en dónde andaban. Me pareció un poquito preocupante y triste, pero vamos, dejando eso de lado, fue parte de un ejercicio inédito. Ahora, me llama la atención, Mario, que en estas elecciones, a lo mejor con muy pocos votos, 5, 10, te gustan 20 votos, ya vamos a tener jueces que a lo mejor ni siquiera tienen experiencia. Y esto sí me preocupa, Mario. Y había muchos candidatos que prácticamente pues, se presentaron habiendo sido nada más practicantes o no sé, un cargo ínfimo y de muy poco tiempo para lo que se necesita como juez. Sí. ¿Esto nos debería de encender una alerta, Mario? No de encender una alerta de antemano, o sea, desde ahorita estar preocupados por eso, no. No. Yo por eso digo que
Lo de ayer fue la votación. Lo que viene es lo importante, son los resultados y los efectos que va a tener, porque entendiendo esto como un ejercicio totalmente democrático, que es como se está planteando, lo que viene es que las personas que hayan resultado vencedoras, con experiencia o sin experiencia, Luis Eduardo, tienen que dar buenos resultados. Van a estar bajo el escrutinio y la mirada de los votantes y de todas las personas que son usuarios del sistema de justicia. Entonces, ahorita no hay de qué preocuparse, pero sí hay que documentar, hay que estar analizando, hay que estar observando cómo es que va a estar actuando cada uno de estos jueces y magistrados, porque lo que se espera de ellos, insisto, y lo he venido repitiendo en las entrevistas previas, se espera de ellos demasiado, se espera independencia, autonomía, se espera profesionalización. Entonces, con experiencia o sin experiencia, tienen que dar resultados inmediatos e impecables. ¿Qué cara van a poner aquellos que dieron acordeones? ¿Lo sentiste como una anomalía? ¿Qué cara me puede dar un juez? ¿Qué cara me puede dar un magistrado que cuando estuvo haciendo campaña, pues incitó al voto directo? Estuvo, pues, sui generis ese tema. Sí, el tema de los acordeones, sí, es una anomalía porque es algo que no había sucedido antes, pero es por la misma naturaleza compleja de este proceso de elección. Había muchísimos candidatos a muchísimos puestos, entonces era muy complicado. Antes no es necesario hacer un acordeón o en ejercicios de elección de presidentes o senado o de diputados, no es necesario porque son 1 a 2 candidatos para un puesto específico y adiós. Entonces ahí no es necesario ni memorizar tanto ni traer una listota de personas por las que vas a votar. Ahora sí era necesario. El problema de un acordeón es, ¿lo hiciste tú o te lo dieron para que votaras como te están diciendo ahí? Ahí está la clave de todo, porque se vale que tú en tu casa hagas un acordeón diciendo, bueno, ya estudié todos estos perfiles, estos son las personas que más confianza me generan o las personas que conozco y sé que son personas honestas. Aquí anoto los números de las personas porque para no tardarme tanto en la casilla. Pero si recibes un acordeón que te dio quién sabe quién y te dice, vota por esto, si tú vas a la casilla y decir, nomás voy a anotar los números que me dio, no sé, cualquier persona, eso sí, pues desvirtúa el ejercicio democrático. Fíjate, me tocó ver, y no sé a cuántas personas le habrá pasado esto que te voy a platicar, Mario. Me tocó ver gente que en su momento publicaba en sus redes, estoy completamente en contra de lo que está sucediendo en esta jornada, porque yo no estoy de acuerdo en que se haya reformado el Poder Judicial de esta manera, por medio de una insaculación o tómbola, y luego el despeluque de todos los puestos para que metan personas con nada más la universidad de experiencia como requisito, etcétera, etcétera. Pero voy a ir a votar porque mi amistad se antepone y mi lealtad a mis amigos que están participando se antepone. Entonces voy a ir a apoyarlos. Esto me tocó verlo muy seguido en redes. No estoy a favor de la votación, pero voy a ir a votar para apoyar a mis amigos. ¿Qué lectura te da esto, Mario? Pues es una postura válida, honesta. Yo creo que si hay la certeza de que tu voto cuenta, si confías en las instituciones electorales y conoces a los candidatos, está bien ejercer tu derecho al voto y decir yo quiero votar por él porque lo conozco. No hacerlo es darle paso a votaciones corporativas o en grupo o por intereses ajenos que no. Entonces, en lo que uno corresponde, en el deber cívico y en la responsabilidad personal, si está, yo conozco a mi vecino, yo conozco al profesor de la UABC que está ahí participando, pues está bien, es algo, era el mejor norte que tenía un ciudadano que iba a ir a votar para ejercer su derecho. Nos quedan pocos segundos, Mario, y te quiero agradecer que nos hayas dedicado tiempo en tu agenda. Dime, por favor, tu análisis final en estos pocos segundos que nos quedan. ¿Qué te deja la jornada de ayer? Bueno, la jornada de ayer me deja un aprendizaje. Día con día estamos viviendo batallas que nos están polarizando cada vez más. Yo he estado involucrado mucho en la cultura de la paz para lo que sigue en mi carrera y creo que es un
punto en el camino en el que ya tendríamos que empezar a acercarnos, ¿sí? O sea, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy práctico. ¿En qué estado actual estamos? Fíjate, piensa en dos hermanos, Pedro y Pablo. Pedro tiene un lote y Pablo es vecino de Pedro, también tiene su lote. Pedro está en contra de la reforma y Pablo está a favor de la reforma. Okay. A Pablo le dicen, por tu terreno va a pasar un tren y te voy a quitar tu propiedad, te la voy a expropiar, ¿sí? Entonces Pablo va a decir, oye, pero voy a ir con un juez a que me dé un amparo. No, porque yo voté por ese juez. Ajá. Entonces le voy a decir, oye, ayúdame. ¿Y qué pasa? A lo mejor el juez dice, no, pues la expropiación está bien, ¿no? La expropiación es legal y la autoridad tiene razón y la causa de utilidad pública, que pase por ahí el tren, es válido. Y su hermano, Pedro, en vez de decirle, oye hermano, te ayudo con la injusticia, a ver cómo le hacemos, a ver si hay otra forma de parar esto. No, Pedro voltea y le dice, disfruta lo votado. En eso estamos. Creo que eso tiene que parar, eso tiene que empezar a cambiar y estas batallas que estamos luchando entre nosotros, entre hermanos, entre vecinos, tienen que empezar a cesar. Tenemos que empezar a encontrar una ruta para ir a tener una ciudadanía más unida y sin tanta política tóxica en la que estamos involucrados. Con eso me quedo. Te agradezco esa reflexión. Me la quedo yo y ojalá que se la quede también nuestro auditorio. Mario Alejandro, muchísimas gracias. Gracias. ¿Te espero la próxima semana? Claro que sí. O antes, si se puede. Claro. Gracias. Tenemos que hacer una pausa comercial y regresamos. Oiga, medallas de oro van a desfilar en este escenario, por favor. Quédese con nosotros.